pedido que podamos ir a descansar, a caminar también, pero pensando cómo podría ser que esta experiencia que ustedes tienen en CBX de encuentro, de vivencia sinodal, obviamente no una perfección, pero sí un intento, ensayos, ¿cómo podría hacerse global, ¿no? A partir de esta experiencia local o de estas experiencias locales que ustedes han narrado, a que sea una experiencia que se pueda compartir a nivel global. También les había pedido que si podían identificar algún rostro de personas que inspiran su acción, su vida misionera, que inspiran otro modo de vida. Eran como dos elementos para poder volvernos a encontrar. Si los van teniendo, los vamos recordando y vamos compartiendo a lo largo de este tiempito. Quisiera que podamos hablar un poco del seguimiento creativo de Jesús en las distintas situaciones vitales. Ayer hemos hablado de muchas situaciones vitales. También una situación vital es ser parte de este movimiento. Y eso implica una acción creativa, porque Jesús mismo es un hombre muy creativo. Yo quisiera solo mencionar dos situaciones en las que yo puedo reconocer su gran capacidad creativa. Y vamos compartiendo dónde más cada uno y cada una de nosotros encontramos en Jesús esa creatividad. Una que me gusta mucho es cuando Jesús, ustedes recuerdan que estaba la mujer a la que llamaban adúltera. Jesús va, se pone en el piso y hace dibujos, ¿no? Hace dibujos en la tierra. Y dice, si hay alguno que no tenga ningún pecado, que tire la primera piedra. No dice más. Y toda la gente se va. Toda la gente se dispersa. Y se quedan la mujer y él. Ahí una dimensión de su creatividad está en usar otros modos de lenguaje que sea también, que tengan mucha fuerza y que la gran mayoría de la población de este grupo pueda entender. Porque han tenido que ser algunos símbolos claves y también la actitud de escribir, de dibujar en el piso. Un rasgo de esa creatividad que nos invita a usar otros lenguajes, otros modos de comunicación que también denuncian y que también anuncian. Otra actitud fundamental de Jesús que nos expresa su creatividad es que durante ese tiempo de silencio, tiempo largo de la vida, donde ha ido aprendiendo todo lo que pasaba en lo cotidiano de la vida, entre sus vecinos, con sus amigos, con su familia, todo eso le sirve para después, durante su etapa de misión, pueda compartirnos parábolas. Parábolas que nacen de situaciones vitales, de situaciones que están en tensión, en situaciones claves de la vida. Una creatividad que agarra la realidad, ese mundo de hoy que estábamos conversando ayer, lo vuelve parábola, que tiene raíz, que tiene los pies en la realidad, lo hace una parábola, una narración corta, clara, concreta, que invita a la reflexión sobre la situación de ese presente, pero también a la reflexión más allá que hasta ahora nos motiva y nos mueve el piso a nosotros. ¿Cómo poder seguir a Jesús, a este Jesús tan creativo, nosotros? ¿Cómo podríamos ser tan creativos como Él en estas situaciones vitales que nos toca vivir?
situaciones vitales como esta, reconocernos una iglesia sinodal que tiene la dificultad, que tiene como algo que nos agarra, que no nos permite movernos, que son los modos de relación en nuestra iglesia, que a pesar de ser iguales en dignidad, hay fisuras. También una realidad en la que el discurso es uno, pero la acción es otra. Esta mañana el Papa decía que no tenemos que tener este doblez, ¿no? Que aquello que se dice necesitamos hacer, que tiene que importarnos tanto lo interno como lo externo y no fijarnos solo en la imagen que queremos dar hacia afuera, sino vivir aquello que estamos diciendo. Todas estas fisuras que tenemos como iglesia, estas situaciones hacen que nuestro modo de ser sea cuestionado y necesitamos creatividad. Una creatividad que nazca de nuestro momento histórico, de la escucha atenta y transformadora al Evangelio y también de nuestra capacidad de compartir la alegría del Evangelio, pero compartir con hechos y compartir con palabras, no solo con discursos. ¿Qué actitudes creativas de este seguimiento a Jesús les surge? Nos damos 30 segunditos para hacer memoria, para sentir, para pensar. ¿Alguien quisiera compartir en español o en portugués? Permiso de hablar. Sí, por favor. Si nos ayudan diciendo Ahora, el ahora nombre. yo soy María de Paraguay. Ahora que usted está diciendo qué actitud creativa de Jesús se desarrolla en mí, por ejemplo, o estoy desarrollando. Bueno, se desarrolla en mí porque ahora lo estoy descubriendo. Ahora que usted dice, ahora que usted está mencionando, yo hablo con dibujo. Me, me es más fácil, este, ¿cómo se dice? Desarrollar mis ideas y decir lo que debo decir, mm, haciendo dibujos, pero sea del tema que estoy hablando, sea el tema del momento, diríamos, ¿verdad? Entonces, me gusta y estoy viendo que la otra persona con quien estoy hablando o las personas me entiende mucho mejor, porque luego le hago preguntas y me responde. Este, no en el caso mismo de Jesús con la pecadora, ¿verdad? Con la mujer que todos le estaban acusando, pero en mi profesión de psicología, catequista, este, en el momento de entrevista con las personas, siempre busco elementos, lo que tengo allí, ya sea 2 lápiz, 2 viromes, pero ya me sirve para hablar. Entonces, ahora me encuentro con que eso era ¿cómo se dice? Las habilidades de Jesús, la creatividad de él.
ahora me entero. Y me pone contenta. Gracias. Muchas gracias, María, por compartirnos tu experiencia. ¿Alguien más quisiera compartir? Rogério, do Brasil. Olha, Sí. eu vejo assim que hoje, pela dificuldade que temos de... Só um minuto. Pela dificuldade que temos de silenciar, parar, acalmar o coração. Inácio foi genial quando sugeriu que devemos ser contemplativos na ação, né? Tomando um resumo, mas eu vejo que humanamente isso é impossível. Sem a força do Espírito, sem pedir o Espírito Santo diariamente para ir nos guiando e nos capacitando a enxergar Deus, ver Deus em todas as coisas, no meu modo de vista, no meu ponto de vista, é humanamente impossível. Agora, a criatividade me surgiu quando Jesus falou da parábola do bom samaritano. Ele saiu da bolha dos judeus, né? Olha, um samaritano que era considerado ruim. Então, eu vejo que nos posicionando como acolhedores de todos os diferentes, absolutamente todos os diferentes, já é um bom ponto de partida, né? Eu tive o privilégio de ter contato com pessoas de religiões, de espiritualidades bem diferentes, né? Principalmente de matriz afro, e que são muito discriminados, né, por alguns cristãos. E como foi bom conversar com essas pessoas, sabe? Como foi bom ver o jeito deles enxergarem o mundo, o modo deles de fazer o bem, e como valeu para mim. Então, eu vejo que, num princípio, tendo um bom tempo para parar e meditar o que se passa em nossa vida, e depois uma atitude de acolhida, que foi como Jesus se posicionou. Obrigada. Luis Eduardo. Sí, algo que de pronto hablábamos ayer y que veíamos en algunos de los videos que para mí ha sido importante es preguntar, ¿no? Jesús a veces ante una pregunta responde con otra pregunta. Y ese saber preguntar, o en esa dinámica de preguntar, sobre todo para mí en la parte laboral, me ayuda a escuchar, a conocer la historia del otro, a saber la situación y la posición del otro. El preguntar también me permite, pues, construir, ¿no? Construir, pero desde el otro. Entonces, esa dinámica de Jesús de la pregunta continua, ¿no? También permite entrar en silencio para poder escuchar la voz del otro. Entonces, eso para mí, pues, sí ha sido importante en diferentes facetas y pues, dimensiones de mi vida, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Mira, ya tenemos como tres claves de acción creativas. El usar, responder a través de dibujos, plantear preguntas, y de ese modo, como decía Luis Eduardo, ¿no? Poder escuchar y construir con el otro y desde el otro, ¿no? Y esta capacidad de parar para acoger, reconociendo que es súper complicado hacerlos nosotros humanamente, que necesitamos la acción del Espíritu. Janet y Julio Sebastián, ¿me dan 3 minutitos y les doy la palabra, por favor? Quisiera compartir algo que nos comenta Fratelli Tutti, que el Papa nos comparte en Fratelli Tutti, que va muy en sintonía con lo que hemos estado conversando desde ayer. En la oración Mili, ¿verdad? Milagros, eras tú quien hacía la oración. Nos invitaba a ubicarnos en el lugar donde nos cuesta, y luego nos decía
que todo lo que venga está bienvenido. Y hace un momento el hermano del Brasil nos decía que él trabaja con una diversidad de personas, con una diversidad también de culturas y de religiones. Y Fratelli Tutti nos invita a superar lo que nos divide sin perder la identidad. O sea, frente a todas estas fisuras que tiene nuestro mundo, nos invita a superar lo que nos divide, pero sin perder nuestra propia identidad. Supone que en todos permanezca vivo un sentimiento básico de pertenencia, porque nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social se siente verdaderamente en casa. Y nos invita a preguntarnos, ¿no? ¿Amamos nuestra sociedad o sigue siendo algo ajeno, algo anónimo, que no nos involucra, que no nos compromete? Ayer, ¿se acuerdan que hablábamos de la naturaleza como un objeto de la iglesia, como un objeto, y yo me sitúo ni dentro ni fuera, ¿no? Entonces puedo observar como objeto. Y esta pregunta nos invita a cuestionarnos eso. Y con toda esta creatividad que tenemos como seres humanos y también como parte de un movimiento que comparte la alegría del Evangelio, ¿no? ¿Amamos nuestra sociedad o sigue siendo algo lejano, algo anónimo, que no nos involucra, que no nos compromete? Ahí la pregunta. También Fratelli Tutti nos recuerda que los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales. Transformaciones como las que se hacen aquí en este grupo, ¿no? Cuando nos comentaba la hermana de que ella dibuja en su trabajo como psicóloga también para compartir los temas. Son esos procesos que hacen una paz duradera. Son obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. De vida cotidiana. No como un evento macro, sino de vida cotidiana. Las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o en despachos, están hechas de manos, de alegrías, de dudas, de todo esto que estamos compartiendo y que vamos gestionando con mucha creatividad. También se reconoce que hay una arquitectura de la paz, donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia, pero también una artesanía de la paz que nos invita a todos. Y quisiera traer a la memoria el inicio de esta sesión, ¿no? Cuando nos daba las directrices de con quiénes tienen que comunicarse ustedes para que la información vaya por una vía de comunicación directa, que esté organizada, dónde van los trabajos, cuándo llegan los certificados. Esa es como la arquitectura, ¿no? La estructura de la paz, lo básico, que no tiene que ser estático, pero hay una arquitectura. Y la artesanía de la paz es esto que estamos compartiendo. Yo hago esto en mi lugar, yo hago esto en mi profesión, yo hago esto cuando comparto un tema, ¿no? Y de ese modo podemos buscar una armonía entre la política y el derecho, procesos, y necesitamos procesos de memoria colectiva. Ayer nos hablaban mucho de cómo se va gestando algunas situaciones en Chile, pero también cómo se va cerrando, ¿no? Entonces necesitamos procesos de memoria colectiva y esto es lo que estamos haciendo también cuando hablamos de este modo de seguimiento a Jesús. A raíz de la ética, ayer decíamos que es una ética relacional, pero necesitamos para generar una ética relacional una cultura del encuentro que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Cuando se escribe respeto por el bien común y cuando yo leo, interpreto de que el bien común también implica el bien de la naturaleza, el bien de la creación. Y cierro esta partecita con Fratelli Tutti 269 que dice: daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta a pesar de lo que pueda separarnos.
Y estas separaciones vamos subsanando sin perder identidad, como decía, a través de acciones que nos ayudan a seguir a Jesús con creatividad. Dos acciones que quisiera compartir con ustedes. Una, cómo compartir aquello local que hacemos, aquello pequeño que hacemos y volverlo global. Y para eso quisiera traer un ejemplo visual. Ustedes pueden ver este hilo. ¿Se ve? Le aumentamos un poquito de grosor. Miren, esta es la acción local que cada uno hace. En su catequesis, en su formación, en su trabajo. Este es el modo de compartir la alegría, el modo de evangelizar que tiene la CBX. Vamos a poner como ejemplo. Esta es una acción local que suma a acciones que se hacen en Perú, en Colombia y en otros lugares. Se vuelve global cuando se entreteje y se hace visible. Y se entreteje creando tensiones, porque se imaginan si este tejido no estuviera tensionado, no tendría esta forma. Quizás sería así. Aquí no hay tensiones. Pero para que se entreteje, tenga fuerza y pueda sostener, tiene tensiones creativas. Lo que ayer decíamos, se aprende, se desaprende, se reaprende. Son estas acciones que se pueden volver globales. Acciones que ustedes han identificado ayer. También nos podría ayudar compartir estos modos de evangelización con otras personas. Y un ejemplo claro que tenemos es precisamente en este proceso sinodal, la conversación espiritual, que después se vuelve conversación en el espíritu, es un método de diálogo que ustedes utilizan como sociedad, como grupo dentro del ámbito de los jesuitas. Pero en el sínodo, en el proceso sinodal, no solamente en la asamblea sinodal, se vuelve global, porque toda la iglesia se acerca al método, seguro con imprecisiones, porque estamos en una etapa de aprendizaje. Seguro ahora, después de esta experiencia, en algún momento se van a reunir los especialistas en el método y van a hacer ajustes. Pero eso es una muestra de cómo se puede compartir creativamente, llevando estas experiencias locales a las experiencias globales. Podríamos abrir el micrófono para Janet y no me acuerdo el nombre de la otra persona, pero ahora lo busco. Y Luis Sebastián, ¿alguna acción local o de CBX que ustedes quisieran hacerla global y algunas ideas que les vengan para hacer este tránsito? ¿Todavía estás pensando en esta Tania, acción? quiero agradecerte, Tania, quiero agradecerte ese ejemplo del hilo y de la borla y luego ese cinturón. Me da una claridad enorme sobre algo. Se nos ha perdido el audio. ¿Podrías volver a abrir el micrófono, Me por da favor? una claridad muy grande. Carmen, no logro escucharte.
No sé si Carmen tiene buena conexión. Mientras Carmen se acomoda, ¿les parece si le damos la palabra a Pepe? Gracias. Mira, una acción creo global que en la CBX logramos fue con el reloj de la familia, ¿no? Fue una experiencia bonita, fue una experiencia que nació de la CBX de España y que se ha hecho en toda la CBX, creo, a nivel, por lo menos en Latinoamérica. Tenemos esa praxis y esa experiencia de misión de trabajar con las familias con esta metodología que se desarrolló, ¿no? Entonces creo que eso se hizo de lo local, que era obviamente la CX en España, se ha hecho global. Y repito más, quizás lo que más conozco es Latinoamérica, ¿no? Me imagino que también en Europa y en otros lados se debe estar trabajando con el reloj de la familia. Eso, gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un poco de memoria también de lo que ustedes decían ayer. Cómo se vive la sinodalidad, cómo se vive estas relaciones, esta ética relacional en la CBX. Y Andrea planteaba la idea, ¿no? Esto que es local, esta pregunta les planteaba esto que es local, ¿cómo podríamos ampliarlo, hacer que crezca, que se enriquezca, que aporte a los otros espacios, así como este reloj de la familia que nos comentaba Pepe, y también la conversación espiritual? ¿Cómo podríamos hacer que también estos modos de relación que ustedes tienen de forma interna se puedan compartir hacia toda la iglesia, además de las metodologías que ustedes tienen? Permiso. ¿Sí? Maxi, por aquí de Venezuela. Hay una cosa que ocurrió durante la Asamblea Mundial que siento que es como muy indicativo de cosas que se pueden hacer de forma local en Francia y que lleguen a varias partes del mundo. La utilización de la aplicación, en donde uno entraba y podía ver lo que estaba pasando algunas veces en vivo. El compartir las fotos a través de una red social tan famosa como Instagram y tan global. Nosotros en Venezuela lo reposteamos también porque creamos una pequeña página una pequeña cuenta de Instagram para nosotros, y entonces ahorita estamos discutiendo quién la va a llevar, cómo la va a llevar y todo eso, pero estamos como viendo que es una manera que nosotros repostamos lo de Amiens, entonces Brasil nos reposta a nosotros y otras comunidades también. Entonces nos llega la noticia de la Asamblea Nacional de una parte de Brasil, nosotros la repostamos, entonces la reposta después Puerto Rico. Y toda la CBX se va enterando de los procesos en forma corta, rápida y sencilla, por lo que estamos viviendo. Y aunque sea una oración al cielo, no lo supongo, lo creo, todos enviamos, digamos así. Y es como conectarnos en la oración con eso que está pasando. Estoy hablando entonces del uso de las redes sociales como forma de dar a conocer lo local a lo global. Y creo que tenemos que profundizar mucho en eso. Por otro lado, en este momento hay un equipo de ejercicio que se está armando con las Esclavas de Cristo Rey, una congregación de espiritualidad ignaciana nacida en España, que tiene mucha relación con nosotros en Venezuela, porque ellas fueron en verdad las que fundaron la CBX aquí en Venezuela. Ellas nos han llamado para ser parte de un equipo de ejercicio y me estoy dando cuenta que está pasando lo mismo, porque entonces las cosas que se organizan aquí, ellas tienen unos equipos mundiales a los cuales repostan lo que estamos haciendo en Venezuela. Y entonces a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer una experiencia de ejercicio, pero se me ocurre grabarlo y subirlo a un canal de YouTube, y quedan en YouTube publicadas unas reflexiones sobre las semanas de los ejercicios, algunas meditaciones en específico. Yo creo que ese campo nosotros tenemos que aprender a aprovecharlo al máximo, porque si bien es verdad que la globalización, voy a llamarla maligna porque es la globalización del mercado, la ha usado muy bien,
nosotros creo que tenemos que aprender a usarla para esparcir el bien también, la pequeña semilla, a través de todo lo que es la humanidad y esa sociedad a la cual definitivamente pertenecemos. O sea, al hacerlo nos estamos nutriendo nosotros también. Estamos aprendiendo a usar la red para el bien. Eso es todo. Muchas gracias, Maxi. Es interesante cuando Milagros nos decía que todo está bienvenido, aquello que puede causar daño, pero también aquello que te fortalece, ¿no? Yo creo que no hay nada ni bueno ni malo, depende cómo usemos. Y se puede globalizar la esperanza y se puede globalizar los modos de relación que sean creativos también. Vuelvo a lanzar la pregunta que en realidad nació de la plenaria de ayer, ¿no? La manera de ser iglesia relacional que viven, que tienen la experiencia en la CBX, cómo compartirla al mundo. También nos preguntamos cómo ser iglesia en medio de una iglesia que no nos comprende. Y ahí podríamos hilvanar esta idea con lo que nos dice Carmen, ¿no? Dice que ella que está en zona rural y que su conexión no es buena, que quería agradecer el ejemplo del hilo y las tensiones necesarias para hacer una labor. Me da claridad frente a las acciones que a veces creo que no ayudan. Necesitamos perderle el miedo a las tensiones, porque las tensiones otra vez no son ni buenas ni malas. Depende cómo las administremos y cómo las gestionemos. Nos está pasando lo mismo porque tenemos miedo a hablarle a las relaciones de poder. El poder no es bueno ni malo, depende cómo ejerzamos el poder, dónde, con quiénes y para quién. Entonces necesitamos asumir, vivenciar que las tensiones son creativas, potencialmente creativas, así como la crisis, en este caso la crisis socioambiental, es también una oportunidad. El detalle es que para que las tensiones sean creativas, necesitamos lo que hablábamos ayer, el equilibrio en las relaciones, en los vínculos. Devuelvo la palabra a Julio y después le damos la palabra a Tomás. Después tomamos el descansito para Brasil. Julio, contanos. Bien, bueno, sí, respondiendo a la pregunta de cómo proyectarlo a nivel global, ¿cierto? Entiendo que era la pregunta, ¿no? Sí. Yo imagino en esa proyección me gusta mucho esta idea de una iglesia nodular, que es una iglesia donde cada localidad tiene una autonomía, pero a la vez está constantemente comunicada. Como al modo de las iglesias de las primeras comunidades, ¿cierto? Donde había un superintendente que iba de un lugar a otro y se comunicaba. Y yo creo que eso es muy lindo, la visita apostólica, humanizarla más. Es muy bello, fuera de esta lógica posterior del nuncio, del embajador, ¿cierto? De la diplomatura o de los cargos políticos, en el sentido como se entiende actualmente, sino quizás como esa dinámica del superintendente entre la iglesia que era muy bella. Y bueno, cada iglesia en su localidad, creo que siempre se pueden dar tensiones y son más fáciles de resolver, son más fáciles de tratar a nivel local que a nivel global. A nivel local, las tensiones pueden ser creativas, pero al menos se puede hacer el intento de aspirar a cierta respeto entre los interlocutores, cosa que a nivel global no se da, porque el Papa en Roma yo no lo conozco y él tampoco me conoce a mí. A lo mejor tenemos cierta sintonía y mucha más sintonía, pero resulta que al cura más conservador que vive en la parroquia de al lado, yo sí lo veo y podemos conversar, aunque tengamos diferencias de opinión. La señora que es más, tiene un pensamiento diametralmente diferente a mí, vivimos al lado, nos saludamos, la vecina, compartimos alguna conversación X y nos vemos. Entonces,
local, yo creo que se pueden hacer siempre mucho más cosas en esas tensiones. Lo imagino en dos cosas. Creo que Evangelii Gaudium daba en su momento el Papa alguna recomendación sobre cómo acercar más el mensaje del Evangelio. No recuerdo muy bien, pero creo que era algo sobre fomentar instancias como de caminatas. Y las caminatas creo que son algo que está muy propio de nuestra naturaleza. Independiente de la religión a la cual pertenezcamos, las personas solemos caminar y conversar. Nos conocemos caminando, descubrimos el mundo caminando. Están los filósofos, los peripatéticos, ¿cierto? Donde el maestro le enseñaba a los discípulos. Y Jesús, en cierta medida, también era ese maestro que le enseñaba a sus discípulos. A los discípulos de Maús, ¿cierto? O cuando se acercaba a las orillas con los pescadores. Lo interesante, y a diferencia de maestros de otras religiones, es que Jesús, el Señor, es como una suerte de divulgador científico, porque los grandes misterios los hace traducible para los pequeños. Y eso es lo bello de Jesucristo, a mi sentir. Esa traducción que él realiza no le quita sustancia, porque ahí es donde viene el gran problema, cuando el maestro le quita sustancia al mensaje, lo entrega con una profundidad asombrosa, no subestima al discípulo, a la discípula, no le entrega migaja. Y esa forma creo que nosotros la podemos replicar en actividades muy concretas donde podemos incluso compartir con otras personas de otras religiones o visiones. Por ejemplo, caminar por la ciudad y tratar de ver la ciudad primero como católico, como cristiano, ¿cierto? En clave de evangelio, como tratar de vislumbrar y descubrir dónde están ciertos pasajes del evangelio dentro de la ciudad. Tratar de imaginar como esta práctica de los ejercicios espirituales, para cerrar, ¿cierto? La práctica de los ejercicios espirituales donde uno se sitúa en el texto bíblico y se puede cambiar a los personajes con el vestuario que uno tiene. Y por último, como todas las formas tienen elementos positivos, las visiones más tradicionalistas le dan un valor particular a los símbolos. Creo que en nuestra tradición nosotros podemos recurrir a muchos símbolos. El lenguaje simbólico siempre es entendible, siempre es más accesible que otro tipo de lenguaje, por pobres, ricos, por diferentes formas. Y hay muchos símbolos bellos que podemos recuperar y pueden remover el corazón más que otras cosas. Muchas gracias, Julio. Y ahí complementa Janet, dice, y comer juntos, una arepa compartida, disipa las diferencias y las fracturas. Y también Milagros dice, como una cartografía del Evangelio en la ciudad. Exactamente. Ahora yo creo que el desafío que también traías, Julio, es cómo mantener la itinerancia geográfica, itinerancia también interna, y la permanencia, sabernos parte de una parroquia, parte de un espacio territorial, pero poder movernos con libertad. Y también esta armonía entre gestionar situaciones locales que tienen soluciones locales, porque son situaciones locales, pero también hay problemas globales que necesitamos transformarlos con herramientas que sean también globales. Es bastante desafiante lo que propones, caminar o cartografiar el Evangelio en las ciudades, pero con unas lógicas que nos permitan fortalecer relaciones y transformar también situaciones. Tomás, te doy la palabra cortita para que después cortemos para que vaya al Brasil a almorzar. Bien breve, como experiencia de CBX, hay algunos que a través de una religiosa que son María, que están haciendo ejercicios para digamos, no, cristianos no católicos, digamos, ¿no? Que hablamos tanto de diálogo interreligioso y después, bueno, es una experiencia como CBX. Y después, a nivel de iglesia, acá por lo menos en Buenos Aires,
algunos lugares de Argentina, se ha contagiado la espiritualidad ignaciana, como que ya se han retirado San Ignacio, como que los curas se forman en la espiritualidad, los de clero, ¿no? Que antes no era así. Bueno, simplemente eso, quería compartir eso, que la experiencia de acá. Muchas gracias, Tomás. Bueno, en esta etapa hemos hecho un ejercicio contrario, ¿no? Al que hicimos ayer. Hemos sacado la experiencia concreta, chiquita, la más pequeñita, y la estamos intentando compartir con la iglesia. Una iglesia que hace parte y arte de la casa común. Entonces, globalizando las experiencias que parecen pequeñas y que pueden hacerse grandes. Nos vemos en 15 minutos. Si tienen una imagen de la persona o las personas que están inspirando su caminar, les agradecería que traigan después del descanso, por favor. Buen provecho para el Brasil. Nos vemos en 15 minutos. ¿La tienes en digital en tu teléfono o en la computadora? Podrían compartirlo en el grupo de WhatsApp que tienen si es digital. Y si es física, la compartimos aquí en pantalla. ¿Les parece? Está bien. Dale. Lo ¿Cómo están? intento. ¿Ya estamos todos? Sí, puede empezar. Compartir en chat. Sí, Chat sí, aquí sí. también, yo creo, no sé. Andrea, no escuché. Ah, compartir em chat aqui também. También. Vamos, eu não lembro se se pode compartilhar imagem. Eu não sei também, eu estou buscando. Mas nós poderíamos aprender. Os talvez podem nos ajudar. Há uma palavra, para mim aparece como file, file. E acá diz que pode compartilhar, eu creio. Your complete. Deixa eu tentar. Tem alguma imagem que eu consigo, eu vou tentar. ¿Alguien tiene su imagen aquí física? Eu hice um teste e compartilha a foto del Marres e creio que deu certo. Exacto. Entonces, quienes la tienen digital, la compartimos en el chat. Quienes la tienen presencial, física, la compartimos en pantalla. Damos un pasito más. Un puntito más para poder trabajar. El tema que nos ha convocado es ética de seguimiento de Jesús en el mundo de hoy. Quisiera sumar este punto más, los rostros de Cristo en el mundo de hoy. Tendemos a ver los rostros de Cristo en las personas, en los seres empobrecidos, y tendríamos que preguntarnos, ¿me es más fácil ver en estos rostros? ¿Por qué? ¿Es porque hay empatía o porque todavía hay un dejo, un pequeño momento de sentirme más que aquel que necesita, más que aquel que es empobrecido? ¿Por qué es esa opción? Y en esta oportunidad yo quiero invitarles a que reconozcamos los rostros de Cristo en el mundo de hoy, pero esos rostros que nos inspiran a una ética de seguimiento a Jesús, esos rostros que nos inspiran a generar relaciones de igualdad, a buscar diálogos. Y
quisiera traer a la memoria esta lectura de Marcos, ¿no? Porque Jesús hace precisamente un recorrido de rostros, seguramente muchísimos, no creo que hayan sido solo estas 12 personas, y habrán sido varones, mujeres, muchas personas. Y mientras lo leo, quisiera que vayamos pensando en todas las personas, en todos los rostros que seguramente Jesús ha encontrado en su camino. Dice Marcos, ¿no? Después subió al monte y los llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Reconoce esos rostros, sabe su nombre, los nombra, los invita, espera sus respuestas para que puedan reunirse en casa. Con tareas claves, esas que llamamos seguimiento de Jesús, estar con Él, estar con Jesús. Tener autoridad para sanar, autoridad, no poder, autoridad para sanar y predicar aquello que cada persona vive, no juzgar, sino compartir la alegría, evangelizar. Les he traído un video con algunos rostros, en esta oportunidad son sobre todo rostros femeninos, de algunas gestoras de modos de relación diferente. No son todas de la iglesia, pero para que podamos abrir nuestras mentes e identificar aquellos rostros de Cristo, rostros que nos inspiran a un modo de relación, a una ética relacional. 10 mujeres que cambiaron el mundo, pero que no verás en muchos libros de historia. Harriet Tubman fue una luchadora por la libertad de los afroamericanos y los derechos de la mujer. Tras escapar de la esclavitud, llegó a realizar 13 misiones de rescate al sur de Estados Unidos, liberando a 70 personas de la esclavitud, a través del ferrocarril subterráneo, una conocida red antiesclavista. Ching Chi, una ex prostituta que acabó siendo una de las piratas más temidas de la historia. Llegó a dirigir 2.000 barcos y 70.000 marinos. Ya Asantewa fue la reina madre del Imperio Asante, que logró enfrentarse a la invasión y al saqueo del Imperio Británico. Si los hombres de Asante no hacen frente, entonces lo haremos nosotras. Nosotras, las mujeres, lucharemos hasta que la última de nosotras caiga en la batalla. Irene Sandler fue enfermera y trabajadora social en Polonia, donde llegó a salvar la vida de 2.500 niños judíos del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Fátima Al-Firi fue la fundadora de la universidad más antigua del mundo, en Fez, Marruecos. Hedy Lamarr, actriz y una de las inventoras de la tecnología que hizo posible las conexiones inalámbricas de larga distancia. Gloria Richardson lideró el movimiento por los derechos civiles en Cambridge, Estados Unidos. Federica Montseny, una de las primeras mujeres en ocupar un cargo ministerial en la Europa occidental y la primera de la historia de España. Fue durante la Segunda República. Rosalind Franklin fue una química cuyo trabajo fue clave en las investigaciones para descubrir la estructura molecular del ADN,
A pesar de ello, su figura pasó desapercibida en la historia de la ciencia. Rosa Luxemburgo encabezó las protestas socialistas en contra de la Primera Guerra Mundial. Acabó asesinada por grupos paramilitares a sueldos de empresarios y banqueros. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. ¿Quiénes son las personas que nos inspiran a cambiar aquellas cosas que no queremos aceptar? Aquellos modos de relación que no queremos vivir. Janet nos ha compartido una foto. Janet, ¿puedes decirnos el nombre de la persona? Y quienes tengan sus imágenes, por favor, pónganle bien cerquita de la cámara. Hola. Sí, yo compartí en el chat, como sugirieron, el rostro una fotografía de Argelia Quero. Ella es una religiosa esclava de Cristo Rey, fundadora de la CBX en Venezuela, y me inspira por su coherencia de vida y luego porque nos enseñó a vivir una fe en contexto, una fe con una opción clara por lo social, por lo político, como vías para construir el reino de Dios hoy, un reino de justicia, de inclusión. Y claro, compartí también la foto de un niño palestino que ayer veía el video y decía, esto no es vida, porque estaba jugando con una pelota y le cayó cerca una bomba, y el chico conmocionado, ¿no? Yo de profesión he sido pediatra, entonces digamos que el tema de la salud integral física, pero también psicoemocional de los niños es un tema que me mueve mucho, y puse como esas dos imágenes, ¿no? Una que es quien nos inspira, pero nos inspira que a responder a unos hermanitos, los más pequeños, que tienen derecho a una vida con seguridad, con protección, con oportunidades, con sus derechos humanos garantizados. Y que bueno, en este caso le tocó a Palestina, porque es lo que me tiene movida, pero que lo hemos visto con la crisis humanitaria en Venezuela. Entonces, al menos yo no concibo un seguimiento a Jesús alejado de estas realidades. Y son como que esos dos rostros que simbolizan lo que me inspira, ¿no? Muchas gracias, Janet. Carmen, tú has compartido una mesa compartida. Valga la redundancia. Sí, gracias. Tenía también dos rostros que para mí han marcado mi vida desde pequeña hasta mi etapa actual. Y es una de mis padres, ¿no? Acá la tengo, físico. Sobre todo mi madre, que fue por la que me encaminó hacia la fe y en quien aprendí, viéndola, lo que significaba la coherencia de vida y esa integración de fe y vida. Es lo que yo aprendí mucho de ella desde pequeña. Y de mi padre igual, fue también en ese sentido, pero esa fidelidad y esa entrega personal por la familia, para integrarnos mamá, papá, hijos, y que ha trascendido a lo largo de nuestras vidas. Y en la otra foto compartida, la que he puesto, es la comunidad. La comunidad, los miembros de la comunidad acá en Lima, por quienes también me acerqué a la espiritualidad ignaciana, y es la que marca ahora mi vida, mi camino de seguimiento a Jesús, y en quien, como conversaba con el asistente, hacemos esta experiencia, ¿no? De esta ética relacional, para luego compartirla también en nuestros entornos donde nos movemos, en la familia, en las amistades y donde estemos y cómo estemos. Sí, eso quería compartir. Y por último, tampoco no puedo dejar de lado, son rostros pequeñitos de mis 3 hijos. Ahora ya son jóvenes y marcan también mi vida porque con ellos esta ética relacional es con otra generación y es la que me enseña, ¿no? Es la que ayer compartía en el grupo pequeño, con la que yo aprendo, desaprendo y reaprendo. Sí, gracias. Muchas gracias, Carmen. Qué interesante cómo lo plantea Carmen, ¿no? Ella ha aprendido de su mamá la coherencia viéndola. Es lo que el Papa nos pide,
que no haya división entre lo que hacemos y lo que decimos. Solo testimonio. Deriana, has compartido la foto de la doctora Silda. ¿Quisieras compartir un poco sobre ella y por qué te inspira? Olá, sim, porque foi uma mulher que, por meio de seu trabalho, percebeu o que necessitavam as pessoas e criou a pastoral de los niños em Brasil. Então, começou de pequeno e hoje a pastoral já está em Sudamérica, em outros países. E sigue crescendo, mesmo depois morreu em um trabalho de la pastoral en Haití, en el temblor, ¿no? Y son acciones muy sencillas, con personas sencillas, pero que dan a las personas un sentido de comunidad, de comunión. Y como trabajo en la pastoral de los niños, aprendo muchísimo con los más pobres, los más sencillos, y veo realmente cómo Jesús habla en ellos. Muchas gracias. Deriana, nos traes algo muy importante, ¿no? Como lo local, eso que parece pequeño, que hace acciones sencillas, es lo que da sentido. También quisiera comentar lo que nos decía Janet, ¿no? No se puede concebir una ética, no se puede concebir el seguimiento a Jesús hoy, sino parte de las situaciones históricas que estamos viviendo, sea en nuestro espacio territorial o en otro espacio que está sufriendo. Vamos a dar espacio a las personas que tienen alguna imagen física, ¿les parece? Alguien que tenga física. Primero mostramos, si tenemos, abrimos cámaras y lo mostramos. Celia, tienes una foto de fondo. ¿Esa es tu imagen? ¿O es parte de un cuadro? ¿Alguien tiene otra imagen? Quisiera compartir. Tenemos a Luis Eduardo que nos ha compartido la foto del Padre Francisco. También a Brenda que nos ha compartido la foto del Padre Leonel. Tenemos a Pepe que nos ha compartido la foto de una señora. ¿Alguno de los tres que quiera compartirnos el por qué? ¿Cómo le inspira? Bueno, a mí el padre Pacho de Rú, sacerdote jesuita, me ha inspirado durante mucho tiempo porque es un gestor inalcanzable de la paz en Colombia, ¿no? De todo lo que ha sido la violencia y la confrontación armada en Colombia. Realizando diferentes trabajos donde veo que él ha logrado integrar lo que hablábamos ayer, la parte ecológica, económica y ética, ¿no? Él fue uno de los fundadores de la primera Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, un sector donde el conflicto armado de todos los actores ha sido bastante fuerte. Y creo el primer laboratorio de paz, ¿no? Un modelo que articuló tanto a la iglesia como empresa estatal, como gobiernos locales, como organizaciones sociales, articulando pues todos estos saberes para trabajar por eso. Últimamente fue el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, ¿no? La convivencia y la no repetición del conflicto, después del proceso de paz con una de las guerrillas en Colombia, las FARC, y participó también en el proceso de negociación en Cuba. Entonces, esto pues ha permitido un trabajo con las comunidades y sobre todo de cara a las víctimas. De ahí surgió un documento importante que es importante sobre
la memoria histórica, ¿no? Y de la no repetición del conflicto para pues que todos en Colombia seamos conscientes de que esto no puede volver a suceder. Entonces, esa ha sido como la inspiración para mí. Muchas gracias, Luis Eduardo. Luis Eduardo, soy Carmen Emilia. Me gustaría agregar algo sobre el padre de Ruth. Es una de las pocas personas que he visto y que puedo escuchar y que escucha sin emitir juicios, sin interrumpir a la persona, con una actitud de escucha que a mí me ha conmovido siempre. Es una persona que no sé cómo más explicar eso. Es esa capacidad de escucha y de no juzgar a las personas. Así le estén contando las cosas más atroces, él guarda una serenidad. Es una actitud que quisiera resaltar de esa persona. Muchas gracias por traerlo, porque ahí nos ayudas a mostrar que hay actitudes concretas de personas, en este caso de este padre, pero que esas actitudes también llevan a transformación de sistemas injustos. Y además de transformar, a prever que no vuelvan a pasar. Y ahí podemos ver que es posible una ética no romántica, sino una ética que parte de la realidad y que vuelve a encarnarse en la realidad. Muchas gracias a los dos. Isabel, perdón. Pepe, ¿te escuchamos? No, mira, la imagen de la mujer campesina que ponías allí o que decías es mamá Angélica. Es una señora que a su hijo durante el conflicto armado interno en Perú desaparecieron a su hijo. Ella lo buscó por todos los cuarteles, comisarías donde la botaban, se burlaban de ella, ¿no? Es quechua hablante, habla el español y también habla el quechua. Y ella logró reunir a todas las mamitas de la localidad, en este caso de la ciudad de Ayacucho, cuyos familiares fueron desaparecidos, y luego formó una asociación que se llamó ANFACET. Ella fue reconocida y llevada internacionalmente a varios foros, y siempre vistiendo sus ropas campesinas, y nunca dejó de ser una mujer sencilla, amable, acogedora. Cuando uno se encontraba con ella, siempre solía compartir sus alimentos o lo que tenía, su quesito, y conversaba, ¿no? Y sobre todo escuchaba cuál había sido tu problema. Nunca contaba ella en principio, yo busco a mi hijo, sino siempre, ¿a quién estás buscando? Y organizó e inspiró en realidad a todo un país, ¿no? Que puso entonces en evidencia el drama de las mujeres campesinas en Ayacucho, cuyos hijos, familiares, esposos fueron desaparecidos. Ella falleció hace 3 años, justo en una fecha que conmemoramos aquí en el país, sobre todo los defensores de derechos humanos, cuando el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue entregada. Es un 28 de agosto, ¿no? Y ella, hace 3 años, cuando estábamos en esa conmemoración, nos llegó la noticia de su muerte. Nunca encontró los restos de su hijo, ¿no? Sin embargo, pues muchos aquí dibujantes han expresado de que por fin en el cielo se encontraron ella y Artemio, que era el nombre de su hijo. Por eso es muy inspiradora para mí. Muchas gracias, Pepe. Y por traer un elemento clave también, ¿no? Una mujer que se sostiene en quien es, con la doble posibilidad de idioma, que a veces resulta una limitante si solamente hablas quechua, pero también con esta capacidad de preguntar, que salía en la primera parte de esta mañana. Muchas gracias.
Brenda, tienes la manito levantada. Pocas gracias. La verdad que la imagen que yo compartí es la de Nelson Mandela. Aparece padre después abajo porque viene después Isabel, si no me equivoco. ¿Por qué me inspira a mí? Yo soy de Chile y por muchos años mi país ha estado dividido, ¿cierto? Después de una dictadura, entonces estamos entre buenos y malos, derecha e izquierda, opresores, oprimidos. Y siento que Nelson Mandela, después de todo lo que él vivió, estuvo tantos años preso, llegó a ser el presidente de la República, ¿cierto? Fue capaz de perdonar a aquellos que lo tuvieron preso por tantos años. O sea, él demostró una capacidad de perdón y de reconciliación a pesar de todo lo que le hicieron para poder sacar adelante a su país. Porque si él en algún momento dice, si él mantengo, ¿cierto?, ese revanchismo, es imposible que este país logre salir adelante y que todos podamos salir adelante como hermanos. Entonces yo siempre lo he admirado y me encantaría lograr un Nelson Mandela en mi país para evitar todas estas confrontaciones, estas divisiones que nos hacen tanto daño, ¿ya? Porque todo lo que queremos es vivir tranquilamente, salir adelante, desarrollarnos como personas y como país. Entonces, siento que necesitamos a alguien así y que nosotros como cristianos, porque yo también lo he vivido dentro de la misma iglesia, hacemos diferencia y a veces lo político se instala sin querer como bandera de lucha y siento que no hace bien. Si nosotros sabemos respetar a los demás y tenemos claro lo que son los derechos humanos, yo creo que podemos salir adelante. Entonces, para mí siempre ha sido una inspiración de poder, ojalá que algún día aparezca un Nelson Mandela en mi país para poder evitar las divisiones y sentirnos hermanos de un mismo país. Eso, gracias. Muchas gracias, Brenda. Y quizás co-crear un Nelson Mandela como comunidad, ¿no? Con una capacidad de intervenir en la política de esas relaciones justas que tú decías, con esa capacidad de conectarse con uno mismo, de perdonar y perdonarse para que las situaciones vayan cambiando. Quisiera que demos un paso más ahora en comunidad. No sigan subiendo las fotos, por favor, las que tienen. Ya hemos trabajado. Ahora quiero invitarles. Vamos a hacer un ejercicio, he puesto como ejercicio, no como trabajo. Un ejercicio de escribir juntas, de escribir juntos. La intención es que puedan elaborar por grupitos de trabajo, de ejercicio, no de trabajo, una narración de cómo estos rostros, estas personas que hemos ido narrando, nos inspiran a una ética de seguimiento a Jesús en el mundo de hoy. Vamos a usar nuestra creatividad, porque queremos seguir a un Jesús creativo. Vamos a traer nuestra realidad, porque no hay una ética coherente si no nace de la raíz histórica, si no nace de la realidad. Vamos a hacer un ejercicio de compartir situaciones locales para volverlo un poco más grande, por lo menos en el grupo, un poco global. Y también vamos a hacer el ejercicio de generar tensiones constructivas, tensiones que nos ayuden a crecer y a escribir juntos. Con todas estas dimensiones que hemos conversado desde ayer hasta ahora, les invito a hacer este ejercicio. Ejercicio porque implica poner en práctica aquello que hemos dialogado, poner también alerta si estamos romantizando, si estamos haciendo algo muy por encima, muy de maquillaje, buscar que haya coherencia en todo lo que nos hemos contado estos días. Un texto de apoyo que les invito a leer sería de la relación de síntesis de este sínodo último, de esta primera parte del sínodo. Solamente el subtítulo 5 de la primera parte. Se llama Una iglesia de toda raza, lengua, pueblo y nación. Porque es un grupo diverso, con contextos diversos. Y creo que podría ayudarnos. Y para concluir,
cuando tengan tiempo, cuando puedan, y también si ustedes están con ánimo, les invito a leer un pequeño artículo que escribí sobre los rostros de la Casa Común en el pontificado de Francisco. Tenemos 25 minutos, no va a alcanzar para escribir juntos. ¿Les parece que después del almuerzo se tomen media hora más? Máximo una carilla, máximo, porque el ejercicio también está en la capacidad de hacer síntesis juntos. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? De acuerdo, sería como una hora y media de ejercicio. Sí. Una hora ahora y media hora al retorno. Exacto. ¿Esto sería individual o a nivel de grupo? De grupo, es un ejercicio grupal. Ok, entonces Osmar tendría que generar los grupos nuevamente y en ese grupo hacer en este tiempo el ejercicio y luego a las 2 de la tarde, que sería para ustedes y las 16 para nosotros, o para vos no, pero para los otros sí, a las 16 y a las 14 y a las 16. Volver, pero media hora de ese tiempo seguiremos trabajando en ese texto. Si ¿Es fuera así? necesario, sí, porque, Así fuera necesario, ok. porque quizás en esa hora ya hayan logrado, Ujú, si fuera ok. necesario. ¿Les Entonces, parece? Osmar, si estás por ahí, ¿será que podrías ver la conformación de los grupos? Él dice que cuando es selección aleatoria acá es más fácil armar, así que si podrías hacerlo, ¿puede ser? Enviamos todo para que possa mirar. Bien, desde já agradecemos muitíssimo, Tânia, muitíssimo. Eu creio que todo o conhecimento, como Lore já falou de manhã, e toda sua experiência e sua maneira de fazer. As classes, eu falava que para mim bem, estou encantada, eu creio que porque necessitamos desta maneira de ser. Porque é muito concreto, né? E com todo o seu conhecimento, é muito concreto. É isto que nós outros precisamos e creio que o curso Marris quer isto também, né? Porque se é mais um curso, nós outros falávamos, se é mais um curso de teologia de uma universidade, no tiene por quê, porque já há muitos, né? Então, para mim, sua ponência nos deu muita claridade e muita consolação para mirar, né, que estamos com uma excelente professora, uma excelente pessoa. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, Andrea. Como les dije ayer, mi intención es generar espacios de interaprendizaje y aquí todas y todos aprendemos. Muchas gracias, un abrazo muy grande.